Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a este nuevo webinar con el tema de azoteas verdes. Entonces, bueno, sean todos bienvenidos. Yo soy Gerardo Rodríguez y aquí pues, algunas sugerencias previas para el arranque del webinar es que, bueno, primero se pongan cómodos, estén en un área donde se puedan concentrar y prestar atención a la sesión. Al final de la reunión habrá una sesión, un tiempo dedicado a preguntas y respuestas, entonces es importante que las vayan poniendo desde el momento que ustedes deseen. Hay un panel del lado derecho que ya más adelante les informo cómo se utiliza. Pues bueno, si hay algún tema importante o alguna pregunta que no se respondió, también quedamos abiertos a que me las puedan enviar a mi mail personal, al mail del trabajo, que es gerardo.rodriguez@henkel.com, donde con gusto le daré respuesta a cada una de las inquietudes que tengan derivadas del curso. Les comento también que al tomar este curso, este webinar, les va a llegar posteriormente un correo donde podrán descargar su constancia. El requisito es que permanezcan en la sesión prácticamente toda, un mínimo de 45 minutos. El sistema los va a registrar, entonces para que, si permanecen el tiempo adecuado, les llegará posteriormente un correo donde van a descargar su constancia. Entonces, bueno, pues adelante, vamos a iniciar las preguntas en el chat. Pues ya les expliqué que tienen ustedes un panel del lado derecho, hay un signo de interrogación, ahí lo pueden ubicar, escribir su pregunta y darles a enviar. Va a llegar a nuestro productor, el cual las va a ordenar, y al final de la sesión vamos a responder la mayor cantidad de preguntas que se puedan, ¿no? Entonces, bueno, pues también si están viendo mi pantalla encima de la diapositiva, denle clic en el botón inferior derecho y se podrá reubicar mi imagen en la parte superior del panel derecho. Entonces, bueno, este es el contenido del webinar del día de hoy. Vamos a hablar del sistema Festergarden, azoteas verdes o naturación de azoteas, como es más correcto decirlo. Entonces, bueno, tenemos estos 6 puntos a tratar: objetivos, antecedentes, ¿cuáles son las soluciones en cumplimiento con la norma ambiental del Distrito Federal, la 013 RNAT 2017? Vamos a hablar de los métodos de aplicación, los beneficios del sistema Festergarden y al final, como les había comentado, preguntas y respuestas. Entonces, bueno, iniciando con el tema de objetivos, pues les comento que al final del curso, pues cada participante pues, debe conocer los principios básicos de instalar una azotea verde, el conocimiento de la norma, de las que ya les mencioné, las soluciones para impermeabilizar una azotea verde y los beneficios de aplicación del sistema Festergarden. Ya los tenemos estos 4 puntos y pues bueno, vamos a iniciar con la parte de antecedentes. Los antecedentes, nosotros podemos decir que es un tema. El tema de instalar azoteas verdes o la naturación de azoteas es un tema principalmente de un origen ambiental, una preocupación ambiental derivada principalmente de 2 temas muy importantes, que son la pérdida de áreas verdes, que por consecuencia hemos tenido que la energía del sol ya no sea absorbida por las plantas, de tal manera que ya no hay esa transformación de la energía, ya hay simplemente una acumulación. Como hemos reemplazado plantas y árboles y césped por construcciones, pues bueno, tenemos ese gran problema de que hemos generado fuentes de captación de energía térmica que la acumulan durante el día y las desprenden durante la noche. Por otro lado, también tenemos otro problema ambiental, que es esta misma pérdida de vegetación, pues ha ocasionado también que tengamos la pérdida igual de las superficies permeables, es decir, el suelo. Al construir o al pavimentar pues prácticamente todos los terrenos disponibles, hemos limitado la capacidad de absorción de los suelos, por lo tanto ¿cómo se dice? Realimentación de los mantos freáticos, hemos limitado esa capacidad que se tenía de la recarga. Ese es el tema adecuado que estaba buscando, la recarga de los mantos freáticos.
Entonces, con esos dos problemas, principalmente, pues hemos generado este problema más grande ambiental que a todos nos afecta. Entonces, bueno, pues hemos visto que la reducción de las áreas verdes ha hecho que también se incremente el calor en las ciudades, precisamente por un efecto que se llama el efecto isla de calor urbana. Es decir, que antes con las zonas naturales teníamos ese poder de transformar la energía a través del fenómeno que todos conocemos, el de la fotosíntesis, y que actualmente, como ya no tenemos esas plantas y esos árboles, esos bosques, lo que tenemos ahora son masas de concreto y de asfalto principalmente, que lo que hacen es, como ya lo había comentado, absorber la energía del sol durante el día y desprenderla durante la noche. Lo que genera este efecto de isla de calor urbana, pues se acentúa principalmente en las zonas más densamente construidas y que, pues bueno, se han incrementado en una medida importante de 2 o 3 grados en promedio sobre las superficies que están todavía con una presencia boscosa importante. Entonces, bueno, tenemos un incremento en la temperatura que, aunado a al efecto invernadero, es decir, esta acumulación de gases de efecto invernadero, pues hacen que por un lado no circule el aire y por otro lado tenemos esta acumulación de calor. Entonces, bueno, pues tenemos un problema muy serio y lo que tenemos que hacer es empezar a tomar acciones. Hay muchas acciones, pero una muy importante es ir devolviendo terrenos o zonas verdes a la ciudad, y tenemos pues una disponibilidad importante de hacerlo a través de las azoteas. Las azoteas, cuando se convierten en azotea verde, como vemos aquí, es una definición importante que hace la AMENA, la Asociación Mexicana para la Naturación de Azoteas. Pues vemos que nos dice que naturar azoteas, que es el término más adecuado para esta disciplina de hacer azoteas verdes, es un tratamiento técnico que se hace principalmente con vegetación, la cual debe estar especialmente adaptada a cada una de su región, y que también se pueden colocar de manera horizontal, vertical o inclinada. Puede ser de manera individual o agrupada, pero la tarea, el objeto de la finalidad es que pues, se conviertan en biotopos, que quiere decir lugares de vida. Entonces, estas azoteas, junto con un diseño también de la jardinería a nivel de piso, se busca que tengan esa conexión, esa conectividad, y que pues tanto azoteas verdes como terrenos jardinados a nivel de piso pues generen estos flujos, estos intercambios de vida. Entonces, mientras más azoteas verdes naturadas tengamos, pues mayor posibilidad vamos a tener de ir revirtiendo el problema ambiental en el que ya estamos. Entonces, bueno, el objetivo es crear áreas naturadas, azoteas verdes de cierta dimensión en los núcleos urbanos, principalmente, que es donde está el problema, y unirlos pues mediante corredores verdes a las áreas urbanas, como ya les decía, con vegetación natural a nivel de suelo, para generar esto que se llama, o que ya les mencioné, que se llaman biotopos, lugares de vida, flujos donde se genere la vida, sobre todo la vida vegetal y la vida animal, principalmente en aves e insectos, ¿no? Que son los que anidan en estos lugares. De esta manera, pues tenemos que hacer una cubierta naturada. Nosotros tenemos 3 tipos principalmente de beneficios, aunque puede haber más, pero bueno, estos son los más importantes. Los ambientales, por supuesto, es que las azoteas verdes lo que hacen es absorber el CO2 de la atmósfera y liberarlo en forma de oxígeno, que es el fenómeno de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, todas las plantas verdes, ya vemos, tienen esta capacidad, como lo aprendimos, pues ahora sí que prácticamente desde la escuela primaria. Por otro lado, un tema muy importante es que cada metro cuadrado de azotea verde es capaz de retener agua y regresarla a la atmósfera mediante este fenómeno que se llama evapotranspiración. Entonces decimos que cada metro cuadrado de azotea verde puede regresar a la atmósfera por día un aproximado de medio litro de agua, que se vuelve a vapor, se transpira y llega a las nubes, un poco recargando el fenómeno del ciclo del agua.
De esta manera tenemos, por ejemplo, que una azotea de 100 metros cuadrados podría estar generando diariamente del orden aproximado de 50 litros de agua que no se irían al drenaje, pero que sí se irían a la atmósfera, cosa que es bastante adecuado, muy benéfico para la ciudad y para el ciclo del agua. También tenemos que cada metro cuadrado de azotea verde absorbe 200 gramos de partículas suspendidas en el aire, principalmente plomo, y algunos otros contaminantes que quedan suspendidos y que pues, también generan el otro fenómeno muy dañino, que es el de la lluvia ácida. Entonces, bueno, de esta manera tenemos que hay muchos beneficios ambientales muy importantes, pero también tenemos recreativos, o sea, pues, tener una azotea verde o una cubierta naturada, pues finalmente son espacios para recreación de la familia, porque va vinculado siempre con un diseño de una terraza, va siempre con una zona de asador, una pérgola, una cubierta, una velaria. En fin, son espacios que se están diseñando para pues prácticamente hacer actividades al aire libre y sobre todo de convivencia familiar. Entonces, bueno, nos ayuda mucho en este sentido. Y pues bueno, y otro factor no menos importante es que tiene beneficios económicos. Un adecuado diseño de una azotea verde aumenta el valor de la propiedad, obviamente por su naturaleza de que es un plus a las construcciones. Entonces, bueno, se genera este espacio, se puede comercialmente promover de una manera diferente. Una construcción con o sin azotea verde sí tiene un diferencial en el precio. Entonces, aquí a favor podemos decir que aumenta el valor de la propiedad. Algo muy importante, en algunas ciudades se obtienen beneficios fiscales, sobre todo en el pago del impuesto predial. También se reduce el gasto de la impermeabilización. Al tener un sistema que no está intemperizado, que no está expuesto a la intemperie, pues obtenemos una durabilidad mayor. Por otro lado, también en zonas muy cálidas del país, también tenemos una notoria reducción del consumo de electricidad por el uso de aires acondicionados, porque genera un colchón térmico que va a hacer que el calor también no penetre de manera directa en las construcciones. Es un colchón térmico como lo es también un colchón auditivo. Entonces son espacios más silenciosos, son espacios confortablemente térmicos. Entonces, bueno, esos son los tres tipos de beneficios. Aquí hacer un poco énfasis en el incentivo fiscal, que es la reducción de un 10% en el pago del impuesto predial a las construcciones. Este es un ejemplo de la Ciudad de México, que a través de la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Finanzas Local llegaron a un acuerdo en el que si se acredita que una construcción tiene una azotea verde, una cubierta naturada, y cumple con los requisitos de la norma de la que vamos a hablar más adelante, pues tiene la posibilidad de pedir que se le otorgue ese 10% en la reducción del impuesto predial, que es un incentivo importante, ¿no? Yo creo que aunado a lo que habíamos visto, los beneficios recreativos y los ambientales, también los económicos son importantes. Entonces, bueno, aquí les sugiero que si se quieren empapar un poco más de este tema, lo vean en la página de la SEDEMA, donde van a encontrar toda la información relativa a ese tema tan importante. Tenemos tres tipos, ya entrando un poco en materia de azoteas verdes. Tenemos las ornamentales, que bueno, son azoteas que, como su nombre lo indica, pues son un ornamento, tienen un diseño de arquitectura del paisaje muy, muy interesante. Se pueden mezclar elementos pétreos, vegetaciones de varios tipos. Se puede hacer diseños de todos tipos, geométricos, orgánicos, un poco más informales. Vamos, aquí la creatividad no está limitada, está abierta, y pues bueno, pueden dar prácticamente, vamos a ver más adelante algunos ejemplos de unas azoteas ornamentales. Por otro lado, también pueden ser productivas. Aquí es donde ya empieza a ser un poco más interesante, por la parte de que se puede vincular con actividades productivas, sobre todo con estos movimientos que hay en algunas ciudades de la generación de huertos urbanos. Estos huertos urbanos que se han encargado de proveer a las comunidades pequeñas en las localidades, pues ya de hortalizas, ¿no? Y algunas plantas medicinales, plantas de follaje pequeño, que se pueden comercializar y pueden ser producidas bajo pues unos estrictos estándares de calidad, ¿no? De higiene, de limpieza,
Entonces, se pueden hacer azoteas productivas para consumo local de la comunidad o para consumo nada más de la construcción. Y en algunas azoteas ya más grandes, como las de los edificios públicos, que hay en prácticamente todas las ciudades del mundo, la parte gubernamental ha generado azoteas recreativas en edificios públicos de grandes dimensiones que inclusive se han dotado en algunos casos de pistas de jogging, lugares de relajamiento, vinculado, digamos, a esta nueva forma de trabajar, de tener un poco más de tiempo disponible para relajarse durante el horario de trabajo. Pues se puede caminar, trotar o simplemente subir a tomar un café. Entonces, también la parte recreativa está estrechamente vinculada con las azoteas verdes y aporta pues precisamente un valor importante tanto a la calidad de la construcción como a la calidad de vida del ser humano. Entonces, tenemos que en la ciudad, por ejemplo, poner el ejemplo de la Ciudad de México, tenemos que existen, de acuerdo a un censo reciente, existen aproximadamente 45,000 metros cuadrados de azoteas verdes, de las cuales el gobierno de la ciudad ha generado pues, 2/3 partes, digamos, y la tercera parte restante, la iniciativa privada. Esto es importante porque hay un plan verde que también existe en internet, que lo pueden buscar como tal, plan verde, y que se está buscando pues que se naturen pues, prácticamente todas las azoteas. Y aquí está haciendo un resumen rápido. Si eso sucediera, pues seríamos capaces de controlar más el tema de la contaminación ambiental, por un lado. Por otro lado, reducir el efecto isla de calor, que es lo que veíamos como uno de los principales problemas. Y algo no menos importante, que es el tema de la cuidado del agua. Podríamos generar más nubes y por otro lado evitar que el agua de lluvia vaya al drenaje en su totalidad. Y también, uno de los objetivos de esto es que la ciudad empiece a ser más sustentable, autosuficiente en términos de agua. Eso se podría ir componiendo en la manera en que vayamos naturando azoteas. Es tangible este objetivo y se puede buscar esa autosuficiencia de la ciudad en materia de agua. Entonces, son objetivos muy loables, muy interesantes, a los que, por supuesto, nos queremos sumar como parte de la política de sustentabilidad de la empresa y de Fester en particular. Entonces, aquí pues mencionar que en la compañía ya se hicieron, antes de conocerse como tema de azoteas naturadas o naturación de azoteas o azoteas verdes, antes de que se tuviera ese concepto, en los años 95 y 96 se instalaron pues, varias cubiertas naturales en algunos edificios del conjunto del corporativo Arcos Bosques. Estoy hablando de hace 25 años, o sea, es un edificio pues, muy conocido que tiene las cubiertas naturadas visibles al exterior, entonces se puede constatar. Entonces, es importante que desde ahí se toman ya los principios de la naturación de azoteas, es decir, un sistema impermeable de alta confiabilidad, un sistema que permita el drenado, el rápido desalojo del agua, y la tercera y no menos importante es que un sistema de filtro que evite que los finos del sustrato se vayan al drenaje. Entonces, con estos tres conceptos que vamos a hacer, que son los que siguen mandando en el diseño de azoteas verdes, pues vamos a seguir trabajando. Estos son los ejemplos de esas aplicaciones. Vemos el edificio de la izquierda totalmente enterrado, impermeabilizado con un sistema prefabricado, que pues vemos que prácticamente sigue siendo la misma tecnología, con su sistema de drenado y sistema de filtrado. Lo mismo en el cuerpo de la fotografía del centro, que es una cubierta muy extensa, que también está hecha con el mismo principio: impermeabilización, drenado y filtrado. De tal manera que tenemos aquí estos ejemplos de hace 25 años que ya cumplieron su garantía. Ahí también comprobamos lo que mencionábamos hace unos momentos, de que estos sistemas también alargan la vida útil de los impermeabilizantes y por lo tanto ayudan a la economía, ya que el desembolso para los gastos de impermeabilización son menores. Entonces, aquí está el testimonial, se puede comprobar por cualquiera de nosotros. Por otro lado, pues vamos a ver
cómo cumplimos con la norma de la que se hace referencia, es la norma NADF, que es Naturación de Azoteas del Distrito Federal, en su momento, todavía no era Ciudad de México, 013 RNAT del 2017. La norma maneja, entre otros, es importante, yo les recomiendo que la descarguen, está en internet, está disponible, la pueden descargar. Es un documento muy interesante que también nos da muchos consejos para crear una azotea verde en nuestras instalaciones. Entonces, bueno, maneja conceptos. Voy a hacer un resumen rápido. Primero, ¿qué pide la norma para que el sistema sea adecuado? Bueno, primero pide que el sistema impermeable sea antirraíz, es decir, que la membrana por sí misma tenga algún aditivo, alguna adición que permita que el impermeabilizante se proteja de las raíces. En Pester nosotros tenemos el Pester Garden, que es un sistema impermeable que tiene un aditivo que lo que hace es que se repele, hace este efecto de repelencia sobre las raíces, de tal manera que raíces y microorganismos no van a llegar al impermeabilizante, se van a desviar. Entonces con ello aseguramos la protección del sistema impermeable contra las raíces, que son en una azotea verde, pues son los elementos, digamos, más peligrosos, más que pudieran causar algún daño por la penetración en el sistema impermeable. De esta manera lo evitamos. También la norma nos pide que estos sistemas tengan una capa drenante, es decir, una capa complementaria diferente al impermeabilizante, que esté colocada para permitir la salida del agua. Es decir, es una capa que permite el libre flujo del agua. Entonces es una capa que se hace con un material plastificado que tiene algunos conos y que hace una especie de espacio entre el sustrato y el impermeabilizante, y por ahí se corre el agua. Entonces se libera, digamos, de la construcción. Lo vamos a ver más adelante. La capa de filtro, por otro lado, la tercera capa que nos pide en la norma, es que tenga una capa de un material geotextil cuya función es que evita que el paso de las partículas finas se dé a través de él, se quede dentro de nuestro sustrato y solamente se desaloje agua. Esto es muy importante porque si no tenemos esta capa, tendríamos pérdida de nuestro sustrato y, bueno, posteriormente tendríamos que estarlo cambiando, y además del daño a las plantas que colocamos. Y finalmente también nos habla de las dos capas naturales que van sobre el sistema. Una capa de sustrato, que es un sustrato que vamos a ver que puede ser de diferentes tipos. Lo que se recomienda es que sea un sustrato diferente al que tenemos nosotros conocido como tierra. O sea, no es una tierra para hacer un jardín. Es un elemento diferente que está compuesto por una parte de esa tierra, o sea, material orgánico, pero también se recomienda que tenga un material inerte, mineral. Es decir, lo que queremos hacer es una mezcla de un material que no le dé tantos nutrientes a las plantas. ¿Por qué? Pues porque el crecimiento excesivo de las plantas en azotea puede ser un problema. Entonces lo que hacemos es reducir la cantidad de nutrientes, por eso reducimos la cantidad de material orgánico, lo mezclamos, por ejemplo, con tesontle, hacemos una mezcla entre 50 y 50%, o puede ser, de acuerdo a la opinión de un biólogo, a la mejor asesoría de un especialista, podríamos tener inclusive mezclas hasta de 80-20, 80 material mineral y un 20 orgánico. Esto, pues bueno, les sugiero que también puede ser consultado con un especialista en el tema. Pero bueno, el sustrato es un material diferente, también puede ser composta, que ahora está muy en boga generar este tipo de sustrato en base a composta, que también nosotros podemos hacer. Entonces, bueno, se puede hacer así. Y finalmente la capa de vegetación. Aquí la recomendación es muy sencilla, es que nosotros pongamos plantas que estén adaptadas ya a nuestra región donde vivimos, ¿no? Si nosotros estamos en Mérida, si nosotros estamos en Baja California, o no se diga, por ejemplo, en Coahuila, que estamos en una zona desértica, pues lo importante es que tomemos las plantas que sean de la región, que ya cumplan ese ciclo de adaptación, para que no tengamos el problema de que su mantenimiento y su adaptación ponga en riesgo su vida, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante, pues, evidentemente una azotea verde en Mérida va a ser totalmente diferente a una azotea que esté en el Bajío, en León, en esta zona semidesértica, en Querétaro, no se diga. Y pues bueno,
vamos a tratar de hacer ese diseño de azotea verde, la elección de nuestras plantas de acuerdo a nuestra región. Eso es cuando hablamos de plantas endémicas. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora vamos a ver algunos detalles de la norma. Por ejemplo, estoy mostrando solamente uno de los varios que vienen, pero bueno, ¿qué nos recomienda la norma? Que el impermeabilizante siempre vaya a unos 20-30 centímetros arriba de nuestro nivel de capa vegetal. Es importante esto. Por otro lado, aquí vemos un esquema de lo que son los conitos de los que le hablaba del sistema drenante. El sistema drenante es lo que va a permitir que el agua se desaloje rápidamente. También vemos que nos recomienda que se remate el impermeabilizante en una buña, que es un corte sobre el pretil, que es donde metemos el imper y después lo sellamos con algún material, preferentemente poliuretano, que nos va a asegurar que el agua no nos va a dar la vuelta. Por otro lado, también vemos cómo es en la imagen y vemos aquí en estos detalles arquitectónicos que también nos sugiere la norma que no lleguemos con el sustrato hasta el borde de los pretiles, sino que le dejemos unos 30 centímetros de una especie de dren de material pétreo, de acuerdo también a las regiones diferentes donde se coloque. Pero es un dren que nos va a servir por un lado, para que cuando estemos en condiciones de alta lluvia, de tormenta, pues se pueda funcionar como un rebosadero. Entonces, cuando este material que es permeable, pero que no lo es, que no lo es tanto, pues de repente se podría saturar. Entonces, en ese sentido, pues bueno, esa saturación se desborda y cae a estos rebosaderos y nos ayuda al desalojo rápido. Recordemos que las azoteas verdes pues son una carga adicional en las estructuras y que conviene tenerlas controladas. Entonces, es por ello que es tan importante que desalojemos muy rápido el agua. Se puede utilizar esto, ya vimos, como un rebosadero, pero también puede ser pasillos de mantenimiento. Entonces, pues vamos a ver más adelante la utilidad de estos elementos que la norma nos pide que existan. Entonces, bueno, aquí vemos los principios. Les digo, ustedes lo pueden consultar. Esto es información pública abierta. Por otro lado, aquí vemos que también la norma nos dice que hay dos tipos de azoteas verdes. Una extensiva, que es la columna de aquí a la izquierda, una intensiva, que es la de la derecha, y una intermedia, ¿no?, que es semi-intensiva. Pero prácticamente vamos a hablar de las extensivas y de las intensivas. Cuando nosotros hablamos de una azotea extensiva, quiere decir que es una gran extensión y poca altura, digamos. O sea, aquí estamos hablando de un espesor de sustrato de 10 a 15 centímetros, o sea, nuestra capa de tierra o de material compuesto son 10 a 15 centímetros. En cambio, nosotros si vemos que es una intensiva, esta azotea tiene sustratos pues mayores a 40 centímetros, lo cual pues ya es una cantidad importante de sustrato de materia orgánica o la mezcla con material inerte. La norma nos dice que en las condiciones de 10 a 15 centímetros nosotros estaríamos aportando una carga adicional a la estructura por metro cuadrado de 110 a 200 kilogramos por metro cuadrado en el caso de la intensiva. En el caso de la extensiva, pues mayor a 250 o 300 kilogramos por metro cuadrado. Cosa que les decía que es importante tenerlo en cuenta para que por lo menos tengamos la consulta también con un especialista en estructuras de que si es una construcción que está en proceso de diseño, pues bueno, que se tomen en consideración estas cargas. Y si es una construcción que está ya edificada, pues bueno, tomarlo en cuenta para que se revise pues, peraltes, dimensiones de columnas y castillos para ver la viabilidad de que se soporte adecuadamente esta carga adicional. Nos recomienda también la norma que para las extensivas tengamos plantas de 5 centímetros a 50, no más altas que esas, o sea, son plantas pequeñas, y que sí tendríamos, por ejemplo, en las intensivas unas plantas pues, de 5 centímetros hasta 400 centímetros, o sea, 4 metros, que sí podrían ya empezar a ser árboles pequeños, ¿no? Entonces, bueno, aquí son las consideraciones entre un sistema y el otro. En Fester tenemos solución para los dos tipos de sistemas. Vamos a ir hablando de los detalles que, por ejemplo, nos dice que cuáles son las plantas adecuadas para un sistema de naturación de azotea. Es importante también, con lo que les decía, tienen que ser plantas endémicas. Por otro lado, tienen que ser plantas que hayan, que tengan gran resistencia a la intemperie, o sea, que tengan gran resistencia
no sé, al mantenimiento, que no sea tanto, que no consuman mucha agua. Eso también es muy importante, porque pues evidentemente si nosotros queremos tener una azotea verde, tiene que ir vinculada con la sustentabilidad. Les decía que para nosotros es como una fábrica de agua, y pues no convendría, pues evidentemente, que estemos regando, pues, no sé, diariamente. Por eso a veces los pastos no se recomiendan tanto en una azotea verde, porque consumen mucha agua. Se pueden poner, por supuesto, o sea, no estamos peleados con eso. Un poco más bien es entender el objetivo. El objetivo es tener unas plantas de bajo consumo de agua, que sean muy durables, que sean resistentes, que sean de la zona, pues para que tengamos realmente una aportación a la sustentabilidad, y no, en caso contrario, que estemos consumiendo más agua de la que se requiere. Entonces, bueno, aquí vemos la imagen. Es una planta del centro del país que se llama Siempre Viva, que pues ya desde ahí pues vemos que es una planta que nos va a durar mucho, que es muy resistente, consume poca agua. Entonces esa es la familia. La familia es de las cactáceas, entonces eso es lo importante. Por otro lado, también podemos poner plantas herbáceas, ¿no? Las plantas herbáceas, es importante, son plantas no lignificadas. Lignificado quiere decir que no generan como troncos de madera, o sea, es decir, ya donde empezamos a ver una planta que ya empieza a generar como tronco, ya se empieza a poner café, ya no son las plantas adecuadas para una azotea verde, que se prefiere que sean herbáceas o suculentas o crasuláceas, ¿no? Que son de la familia, como ya les había dicho, de las cactáceas. Entonces, bueno, aquí vemos, esas son las recomendaciones. Insisto, ustedes pueden poner pasto, pueden poner las plantas que deseen, pero eso es lo que se recomienda si queremos hacer una azotea verde sustentable. Por otro lado, aquí vemos los ejemplos. Vemos el ejemplo de una naturación tipo intensivo. Esto sería un ejemplo ya con algunos árboles. Son bueno, azoteas ya muy demandantes. No son comunes en México, prácticamente no hay. Entonces, bueno, pues son azoteas menos usuales. Las más comunes son las de tipo extensivo, lo que les decía, las grandes extensiones, plantas bajitas, sustratos de 10 a 15 centímetros. En este sentido, sí tenemos pues prácticamente ya el 95% de las plantas de las azoteas que nosotros instalamos, casi siempre son extensivas. Entonces, bueno, esas también pues tienen, ya vimos las aportaciones, sea intensiva o sea extensiva, las aportaciones al medio ambiente son importantes en ambos casos y son muy similares. Entonces, bueno, aquí resumiendo, plantas crasuláceas, ya vimos, siempre vivas, herbáceas, bueno, sustratos de 10 a 15 centímetros. El peso que vamos a aportar es de 110 a 200 kilos por metro cuadrado, y la altura de las plantas que no rebase los 50 centímetros. Aquí hay un diseño muy geométrico, un diseño interesante. Se mezclan lo que les decía, los pasillos de mantenimiento de circulación, o los rebosaderos que nos sirven para drenar en caso de lluvia o de tormenta nuestra azotea verde. Acá vemos en el lado izquierdo pues una naturación un poco diferente. Es una naturación en base a diferentes tipos de plantas y haciendo como núcleos, ¿no? Entonces, zonas de plantas. Hay la libertad para hacer prácticamente lo que sea. Finalmente, pues el cliente siempre manda, y pues aquí funciona adecuadamente. Aquí ya entrando al tema del Fester Garden. Fester Garden se compone pues principalmente, como ya vimos, de un sistema impermeable prefabricado, para la cual necesitamos un primer asfáltico, sellar grietas y fisuras con cemento plástico, plastic cement, colocar nuestro sistema impermeable que se llama Fester Mid Garden, que tiene este aditivo antirraíz del que ya hablé, que a diferencia de los otros productos que tenemos, lo contiene y está diseñado de manera exprofesa para hacer impermeabilizaciones en azoteas verdes. Tenemos el material que es el Fester drenante, ya vimos que es el que nos va a permitir el desalojo rápido del agua. Tenemos un Fester polietileno que nos va a ayudar a hacer un refuerzo, y el Fester filtro, que ya vimos que es la capa que va a filtrar el agua y no va a permitir la pérdida de finos. Todo con lo anterior estamos cumpliendo con los requisitos de la norma, de la que ya hablamos, y espero que ustedes la consulten. Entonces, bueno, aquí vemos los dos esquemas, el intensivo, que tiene una capa adicional, y el extensivo, que tiene las capas necesarias para hacer su función ya vemos, en sustratos de 10 a 15 centímetros, y la intensiva sustratos mayores a 40 centímetros, perdón. Entonces, bueno, estos son los dos esquemas. Vamos a ver a detalle,
aquí, perdón. Vamos a ver a detalle los componentes. Vemos, por ejemplo, el Festermip Garden, es un material prefabricado asfáltico que ya lo conocemos comercialmente, viene en rollos de 1 por 10 metros, se traslapa 10 centímetros y tiene en este caso la peculiaridad de que tiene un aditivo anti-raíz. El Fester Drenante es un laminado de polietileno de alta densidad, lo veíamos no sé si lo alcanzamos a ver, está quizá muy pequeño el detalle, pero bueno, tiene estos conitos que lo que hacen es separar el laminado plástico media pulgada, de tal manera que por esa media pulgada, ayudado por estos conitos, va a favorecer a que el agua se desaloje rápidamente. El Fester polietileno pues es una capa de polietileno virgen calibre 600 que pues va a ser un refuerzo para lo anterior. Y la capa que no es menos importante es el Fester filtro. Seguimos teniendo un polietileno de alta densidad con conos, pero que tiene adherida una capa de geotextil o geomembrana que va a ser las veces de filtro. Entonces, esta es la capa que nos va a permitir que el sustrato se nos quede en su posición y que no tenga pérdida de finos, no se deslave, no se vaya al drenaje, ¿no? Va a estar filtrando y prácticamente debe estar saliendo agua limpia totalmente. Entonces, esa es la característica de su producto. Esos son los componentes. Vamos a ver cuál es el método de aplicación. Vamos a ver el sistema intensivo, digamos el más robusto, para que veamos todos los pasos. El sistema extensivo omite uno de ellos, de tal manera que pues bueno, nos debe de quedar como ejemplo. Entonces, bueno, la impermeabilización ya vimos. El producto a emplear es Festermip SBS, que es el modificador, es un modificador para el asfalto que le otorga mejores propiedades al impermeabilizante. Tiene una membrana de poliéster, tiene un espesor de 4 milímetros y funciona para jardines debido a que tiene un aditivo antirraíz. Entonces, bueno, el Festermip Garden tiene estas características. Se coloca pues de la manera que se colocan los sistemas impermeables prefabricados, sobre un primario, en este caso Fester Hydro Primer Plus, un tratamiento de grietas y fisuras con Plastic Cement, un refuerzo de puntos críticos con Festermip liso, y de esa manera vamos a hacer un sistema impermeable como lo conocemos, cuidando que los traslapes vayan a favor de la pendiente del agua, lo que habíamos dicho, que tengamos definido nuestro nivel de capa vegetal para que nosotros dispongamos una altura superior de 10 o 20 centímetros arriba de esta capa para que hagamos un contenedor adecuado, ¿no? Posteriormente a esto ponemos la capa de Fester Drenante. Fester Drenante ya vimos es este polietileno de alta densidad con conitos que va a permitir que exista ese espacio entre el impermeabilizante y lo demás para que circule por ahí el agua. Este material pues tiene esos conitos, lo que se hace es se traslapa. Aquí no es necesario hacer ninguna labor de soldar por calor ni mucho menos, simplemente se ensambla y se van haciendo estos ensambles de 10 centímetros y se van insertando el cono superior sobre el inferior. Entonces de esa manera logramos su colocación. No, insisto, no es necesario clavarlo, no es necesario hacerle nada, solamente ensamblarlo. Se coloca una capa de polietileno para protección del sistema anterior. Es importante, estos sistemas se puede caminar, soportan el peso de las personas, entonces no hay ningún problema. Y finalmente se pone la capa de Fester filtro, que tiene, como ya les había dicho, es el mismo polietileno de alta densidad preformado con los conos hacia abajo, y que tiene este recubrimiento con una geomembrana o un geotextil que nos va a ayudar a cumplir las veces de filtro de agua, de tal manera que no va a permitir, como esta es la capa que va a estar en contacto con el sustrato, pues no va a permitir que tengamos la pérdida del sustrato a través de las capas que ya tenemos. Entonces se va a quedar ahí, no vamos a tener arrastre finos, lo que les decía, va solamente a desplazarse el agua. Entonces, bueno, aquí tenemos ya nuestro sistema completo. En el caso de las bajadas de aguas pluviales tenemos dos opciones. Una es, pues como nos dice aquí el sistema, es hacer una especie de paquete con el geotextil que nosotros tenemos del producto, hacer un paquete con unas piedras, ya sea grava, de río, tezontle,
que lo envolvamos y lo pongamos sobre la bajada de aguas pluviales. Esto nos va a permitir que dejarla registrable. Es muy importante que las bajadas de aguas pluviales las dejemos ubicadas, que se vean, que estén localizables, porque es importante estarlas monitoreando. Entonces, de esta manera, tener esta especie de tapón fabricado por nosotros nos va a permitir pues, quitarlo de vez en cuando para ver cómo está funcionando, cómo está drenando el agua, si no se ha obstruido la coladera. En fin, vamos, todas estas cuestiones de mantenimiento es importante para que, pues digo, se revise. Es muy importante dejarlas siempre registrables. La otra manera pues, es colocar un tubo de PVC a la altura de nuestra capa vegetal y hacerle perforaciones en toda la cara exterior. Lo volvemos a forrar también con nuestro geotextil y de esa manera pues vamos a tener que, pues, igual no va a haber arrastre de finos, pero sí va a pasar el agua y vamos a poder observar la bajada y su funcionamiento pues prácticamente todo el tiempo. Entonces, bueno, conviene, como les decía, siempre tenerlas ubicadas, localizadas y que sean registrables las bajadas para que estemos monitoreando el adecuado funcionamiento de los componentes. Tenemos también que ya hablamos de la capa del sustrato, que es el medio de crecimiento. El sustrato es la capa de tierra, que ya vimos que tenemos que hacer una mezcla o también esta mezcla material inerte, material orgánico y la capa vegetal, que pues, conviene que la capa vegetal sean plantas endémicas, nuevamente lo reitero, que sean pues, plantas de la región para que no tengamos el problema de que se puedan tener alguna deficiencia en la adaptación a ese clima. Entonces, bueno, eso se coloca de preferencia con la ayuda de un biólogo, la asesoría. Y pues bueno, y el diseño, si se puede, un arquitecto del paisaje, si se cuenta con una opinión de ellos, pues para que nos haga un diseño adecuado, un diseño agradable, como ya vimos que se pueden hacer muchos. Aquí vemos de las recomendaciones de la norma y un poco ya metidas en la parte del diseño, pues vemos cómo podría ser una azotea extensiva, es decir, de plantas no muy altas, que como les comentaba, con estos caminos de mantenimiento de circulación, que son rebosaderos, que también nos ayudan también a tener cierto diseño. Entonces, bueno, es importante que estos caminos que se dejan de material suelto, que puedan ser tesontle, grava de construcción, que no se ve mal, o piedra bola, o hacer una combinación de varias, ¿no? Poner, por ejemplo, grava en la parte inferior y rematar con piedra bola, que eso nos va a ayudar estéticamente. Es importante, sí, que lo que esté en contacto con el sistema o lo que esté más abajo, de preferencia pues sea de cantos boleados, que no sean agregados angulares, para evitar pues, el riesgo. Si vamos a caminar, digo que si bien el sistema, la parte que toca no es la parte del sistema impermeable, pero bueno, es conveniente que nos ayudemos también haciendo, pues, rodeando esta capa de grava con un geotextil, igualmente hacer la U, y de esa manera estaremos protegiendo más nuestros caminos de mantenimiento o rebosaderos. Entonces ya vimos que son necesarios, son útiles a las azoteas verdes y pues bueno, y también nos ayudan a circular por ahí. Entonces bueno, vemos aquí una aplicación diferente. Les decía que se pueden hacer diferentes diseños considerando los caminos. Aquí es un diseño más orgánico, ya habíamos visto un diseño más geométrico. También se pueden hacer diferentes combinaciones de tipos de planta para que tengamos diferentes gamas de colores, de formas, de texturas. Entonces prácticamente se puede todo. Aquí pues vemos que el camino de mantenimiento es de grava, es estable, o sea no pasa nada al estar transitando por él, y son necesarios porque, insisto, en algún momento hay que deshiervar, hay que cortar pues, las plantas, hay que podarlas, quitar hojas muertas. Entonces estos pasillos son necesarios. Es importante siempre considerarlos, y sobre todo en azoteas que son muy grandes. Quizá en las azoteas muy pequeñas no sean tan necesarios, pero sí conviene conocerlos y saber que la norma también nos lo pide. Aquí haciendo un resumen del extensivo, ya vimos que se coloca el sistema impermeable, el polietileno y el Fester filtro. Entonces de esa manera estaríamos haciendo. Aquí ya no les paso todo el proceso porque ya vimos cómo se hace el intensivo. Entonces nada más a manera de resumen, pues vemos los pasos del sistema
extensivo, es decir, el de plantas de bajo tamaño, y el sustrato ya vimos de 10 a 15 centímetros. Entonces, bueno, ese es un resumen de lo anterior. Aquí vienen las presentaciones, son prácticamente 4 productos los que tienen que ver en esta aplicación. Ya vimos el Festermit SBS PS 4.0 Garden. Bueno, para fines un poquito más sencillos es Festermit Garden. Viene en rollo de 1x10, hay que traslaparlo a 10 centímetros y cada rollo nos da una área útil de 8.9 metros cuadrados. Los demás materiales también vienen en rollo. Aquí vienen las presentaciones comerciales. Esta información también está disponible en nuestra página web, en las fichas técnicas, entonces no me quiero detener mucho, pero bueno, estos son los tamaños, las presentaciones comerciales que pueden ustedes encontrar a través de nuestra red de distribuidores, donde con gusto les podrán facilitar todo, precios, disponibilidad de entregas y todo lo necesario con la parte de comercialización. Entonces, bueno, aquí están los productos. Esas son, como les comentaba, sus presentaciones comerciales. Aquí están las dos diferencias: el sistema extensivo, los componentes, y el sistema intensivo. Ya vimos, eso es simplemente un repaso, un resumen. Plantas en el extensivo de 5 a 50 centímetros, en el intensivo es de 5 centímetros hasta 4 metros. Ya vimos que podemos poner árboles. El sustrato en el extensivo, que es el de bajo peralta, son de 10 a 15 centímetros, y ya vimos que en el intensivo pueden ser de mayor a 40 centímetros. La carga adicional es muy importante. Nuevamente reiterando, es el resumen. En el extensivo de 110 a 140 kilos por cada metro cuadrado, y en el intensivo mayor a 250, inclusive puede ser 300 o un poco más dependiendo del peralte. Las plantas recomendables, ya vimos crasuláceas, herbáceas, ¿no? Lo que comentábamos, y en el intensivo ya podemos poner algunos árboles. Los costos, pues, evidentemente es más accesible el extensivo. El sistema intensivo es un poco más alto, pero también sigue siendo pues muy atractivo de acuerdo a los beneficios que nos ofrece. Por otro lado, pues es importante siempre tener en cuenta estas consideraciones antes de emprender una naturación de azotea. Primero, revisar la capacidad de carga de la construcción. Ya vimos si es en proyecto, pues bueno, calcular la estructura para esta sobrecarga. Si estamos ya con una construcción existente, pues bueno, acudir a la opinión de un ingeniero estructurista que puede hacer algunas pruebas de resistencia, verificar el estado de la estructura, ¿no? También revisar la integridad de la superficie, es decir, bueno, que la azotea tenga pendientes, las suficientes bajadas de aguas pluviales. Ya vimos que, bueno, requerimos por reglamento una bajada de 4 pulgadas por cada 100 metros cuadrados, verificar que esto se cumpla, ¿no? También en el caso de que tengamos algunos encharcamientos y algunas zonas de acumulación de agua, pues es conveniente corregirlas, porque pues sabemos que estos sistemas pues van a quedarse ahí, el agua se va a quedar pues prácticamente por largo tiempo, entonces no nos conviene tener fallas en las pendientes. No podríamos tener una zona que se encharque, porque estaríamos haciendo un sistema para que contenga todo el tiempo agua, y lo ideal, como ya le decíamos, es estar desalojando el agua de manera constante. Se recomienda también que cuando se aplica la capa impermeable, el Festermit Garden, se haga una prueba de inundación, es decir, bloquear las coladeras y depositar un espejo de agua de mínimo 5 centímetros, dejarlo un par de días para que nos aseguremos de que el sistema está funcionando correctamente, y esto pues evidentemente previo a la colocación de todos los componentes posteriores del sistema. En todo momento pueden consultar la norma. Les decía que es un documento abierto, público, entonces bueno, es fundamental que la consultemos para conocer todos los detalles: vegetación, sistemas, cómo funciona, cuáles son los conceptos, la terminología, es muy importante, ¿no? Y también, bueno, pues evidentemente nuestras fichas técnicas están disponibles para que ustedes las consulten en el momento que lo requieran. Finalmente, ya haciendo un resumen de los beneficios del sistema Fester Garden, bueno, principalmente tenemos un cumplimiento con la norma ambiental, la NADF 013 RNAD del 2017.
Tenemos también que al cumplir con esta norma, el sistema puede ser útil para la obtención de los beneficios fiscales que ya habíamos comentado. Hay que cumplir con la norma para que esto funcione. Tenemos una durabilidad comprobada de que el sistema puede durar más de lo que se espera de él. Entonces ya vimos las razones y ya vimos un testimonial, ¿no? También filtra el agua, evitando que haya pérdida de pinos, que se vayan al drenaje, también que el agua salga en buenas condiciones. Por otro lado, retiene agua que se puede reintegrar a la atmósfera, entonces es muy importante. También ya vimos, se puede adaptar el sistema a cualquier región. Hay que combinarlo adecuadamente con las plantas de cada zona, ¿no? Y pues bueno, funciona adecuadamente bajo tierra, porque ya vimos que tiene pues las capacidades y está diseñado para desalojar el agua de manera rápida y eficaz, ¿no? Entonces bueno, pues tenemos todos estos beneficios. Hay más seguramente, pero bueno, con estos ahorita terminamos. Por otro lado, ya de manera de conclusión y antes de pasar las preguntas y respuestas, pues bueno, nada más el mensaje final es que ya vimos las iniciativas tanto del gobierno como iniciativas privadas, o en el caso también de que nosotros tenemos la iniciativa personal, pues en cualquiera de los casos tenemos beneficios tangibles en todos, desde naturar una superficie de 16 metros cuadrados o una de varios miles. En todas ellas encontramos beneficios que seguramente nos van a acercar cada vez más a la parte de sustentabilidad que requerimos como sociedad y como individuos, que pues bueno, ya no podemos postergar más el tema de cuidar el agua, de embellecer la ciudad, de generar pues eso, la recarga de nubes. Entonces hay muchas cuestiones que ya debemos hacer ya de manera cotidiana y sostenida. Entonces bueno, ya vimos que hay beneficios en todos sentidos, ambientales, recreativos y económicos. Entonces pues bueno, siendo así, pues bueno, hay que tomar la alternativa, actuar, y pues bueno, vamos a pasar las preguntas y respuestas. Y pues bueno, vamos a ver ahorita qué nos preguntan. Bueno, aquí ya vemos la primera pregunta. Marta Flores nos pregunta que al término de la vida útil del material, ¿debe cambiarse todo o simplemente se puede hacer un mantenimiento? Y si es, ¿cómo sería? Bueno, Marta, sí, pues como sucede con todas las cosas, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico. La vida útil, pues ya vimos que nosotros pusimos una hace 25 años que era para 20 y sigue funcionando. Entonces, en este caso, si no tenemos problemas, Marta, si no hay filtraciones, si todo está adecuadamente funcionando, entonces pues, en ese sentido no tenemos que hacer nada. El mantenimiento en todo caso se refiere, como les decía, a cuidar, bueno, revisar las coladeras, revisar que las plantas estén podadas adecuadamente. Podemos hacer el tipo de mantenimiento, revisar del sistema impermeable como lo dejamos un poquito arriba, revisar que ese sello esté correctamente. Entonces todas esas labores de mantenimiento, tanto al sistema como a la jardinería, pues nos van a hacer que la vida útil se alargue, inclusive de manera, podría llegar a ser indefinida. Un poco el tema, si no tenemos problemas, pues hagamos todo esto, ¿no? Todo lo que es visible y demás. Si tenemos problemas, entonces sí conviene hacer un diagnóstico, pues levantar por zonas y ver cuál es el problema. Quizás se resuelva con alguna reparación parcial en alguna zona, pero habría que hacer un diagnóstico adecuado. Pero la vida útil, recordemos, la vida útil es más larga, ¿no? Entonces, pues vamos a esperar que así sea, y en caso de que tengamos algún problema, repararlo localmente en base a un diagnóstico, una inspección que nosotros también te podemos ayudar a hacer. Sí, gracias Marta por tu pregunta. Nos pregunta también Miguel Ángel Reyes, ¿qué tan recomendable es este sistema para inmuebles con mucha edad constructiva? Pues depende de edad constructiva quiere decir inmuebles viejos, ¿no?
Mira, han naturado pues, edificios, por ejemplo, uno muy conocido, el del Metro Insurgentes. Por ejemplo, esa es una estructura como de los 70s o 60s, si no me equivoco, entonces pues, se adecuó, ¿no? O sea, digamos que tenemos problemas, digo, no tenemos problema. También el edificio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, de los que están frente a Catedral, el del lado derecho, ese también se naturó. Ese es un edificio también de este principio de siglo, es como de los 20s, y también se naturó. Entonces, es recomendable, sí, Miguel Ángel, pero es tan recomendable naturar como cotejarlo con una opinión estructural. Pero en algunos edificios que estén conservados, que su estructura esté íntegra y esté sana, no está peleado con hacer una cubierta en su azotea, pero siempre y cuando previa opinión estructural. Pero sí, te digo, te pongo esos dos ejemplos de edificios de diferentes edades, uno como de los 20 y otro como de los 60, y que sí se pudo hacer, evidentemente con el cuidado. Pero bueno, sí se puede, Miguel Ángel. Se puede poner en una casa declinada con losas. Eduardo Lira nos pregunta. Sí, supongo que en una casa inclinada, ¿no? Supongo que ese es un poco el término. Si es una losa inclinada, por supuesto, se puede poner sobre losas inclinadas. Hay que, bueno, ya lo vimos, el ejemplo que hizo Fester en los 90s, una losa está inclinada. ¿Qué es lo que hay que? Si la pendiente es muy alta, Eduardo, lo único que se hace es que se ponen algunos retenes como sardineles en sentido contrario a la pendiente, para que se detenga la capa vegetal y no se caiga. Pero sí se puede poner en superficies inclinadas, siempre y cuando dotemos de estos pretiles o retenes. De hecho, la cubierta esa que vimos del Corporativo Bosques tiene unos retenes que nos ayudan a que no se deslice. Uh-huh. Pero sí se puede en una cubierta inclinada, Eduardo. Armando Ramírez, ¿qué porcentaje de pendiente debe tener para un buen funcionamiento del drenado? Pues mínimo el 2%, Armando, y de ahí hacia arriba lo que sea, sin problema, Armando, digo, lo mejor, mientras más pendiente tengas, si tienes un 3%, perfecto, ¿no? O sea, mejor, pero sí se puede, pero partimos de un 2% para arriba es adecuado. Uh-huh. Sí, Armando, muchas gracias. O sea, 2 centímetros por cada metro, pues, ¿no? Si ese es si tienes una azotea de 10 metros, pues tiene que ser, si no me equivoco, 20 centímetros la diferencia de nivel entre un punto y otro, ¿no? Sí, gracias, Armando. Emanuel Santiago nos pregunta, ¿qué pasa si no monitoreas el adecuado funcionamiento de este sistema? Pues bueno, lo que puede pasar es que si no monitoreas el adecuado funcionamiento de este sistema, a ver, déjame pensar. Lo que hay que cuidar, como ya vimos, es el desalojo del agua, que esté funcionando adecuadamente, que las bajadas no estén obstruidas, que las plantas estén podadas, en fin, o sea, pero si no se monitorea el adecuado, o sea, me imagino que una azotea, por ejemplo, que puede quedar en el abandono. Una vez, bueno, me enfrenté a un caso así, y una azotea que queda en el abandono. ¿Qué sucede? Pues las plantas se secan, y digamos que es como un recipiente de tierra, ¿no? Entonces, pues digamos, al no haber plantas, pues ya no hay problema, sigue funcionando el sistema, sigue funcionando el desalojo del agua, aunque ya no tiene plantas. Sí me tocó en una construcción que se hizo y que se quedó abandonada un par de años. Entonces la azotea verde pues dejó de ser verde, ¿no? Era una azotea café. Pero pues todo siguió funcionando adecuadamente, o sea, no hay problema, porque digo, las plantas se murieron. Y es decir, en temporada de lluvias renacen, y luego pasa temporada de lluvias y luego otra vez se murieron. Y ahí así, ¿no? Es este ciclo de las lluvias y todo eso. Pero, pues bueno, la vegetación se muere, el sistema funciona. Si lo colocas correctamente, funciona, ¿no? Manuel Santiago, gracias por tu pregunta. Si el sustrato llegase a ser perforado, ¿se tendría que cambiar toda la superficie del sistema?
Bueno, no, si el sustrato el sustrato, como habíamos visto, es la capa de tierra, pero supongo que le quieres, que el Miguel Ángel es el sustrato de ser perforado. Supongo que alguno de los componentes del sistema, no es necesario, o sea, digo, a menos que el impermeabilizante sí esté dañado, pero si se perfora alguna de las capas, pues se sobrepone una capa de geotextil, una capa del drenante. En ese sentido se puede reponer un metro cuadrado, o sea, se retira un poco todas las plantas y el sustrato, y se hace pues, la colocación del sistema. Recuerda que estos sistemas son muy nobles. No hay que hacer la reparación. Insisto, si se llegó a perforar el sistema impermeable, pues es lo mismo, o sea, es un sistema que también es factible que tú lo repares superficialmente. Es decir, los prefabricados se pueden reparar poniendo una capa adicional. Tiene gravilla, hay que tomar algunas consideraciones, pero se puede reparar también. No es necesario cambiar toda la superficie. Es importante ubicar el daño, en qué nivel de nuestro sistema se encuentra, y a partir de ahí tomar las acciones. Pero sí se puede, Miguel Ángel, sin problema. Siguiente pregunta. Armando Ramírez. ¿En la carga adicional que consideras también está considerada la carga viva? Sí. No, perdón, a ver. En la carga adicional, lo que estamos diciendo en la norma considera cargas muertas. La carga muerta para nuestros asistentes que están en el webinar, la carga muerta es la carga de los materiales, la carga de la tierra, de las plantas, del impermeabilizante, por ejemplo. Esa es la carga muerta. La carga viva es la carga de los seres humanos, o sea, de las cosas que suben. No está considerada solamente, Armando, la norma está hecha para dejarnos en claro cuál sería la carga muerta. Y esa carga muerta es en condiciones de saturación. O sea, es decir, es considerando nuestro sistema, el sustrato de las plantas, y que estuviera saturada de agua. Entonces, esa es nuestra carga muerta. Y la carga viva, pues sería cuando subimos a hacer los mantenimientos. No, la carga viva no está considerada, Armando, pero bueno, consideramos que es factible que se asimile por la estructura. Sí, Armando, preguntas. Pues bueno, creo que ya terminamos. Esperemos que hayamos respondido a la mayoría de las dudas. Si no, les reitero mi apoyo para que si alguna pregunta quedó sin contestar, pues bueno, me la envíen. Me tomaré el tiempo de contestar cada una. Y pues bueno, y recordarles que nos visiten en nuestras redes sociales. Estamos en nuestra página web. También estamos en las redes sociales de Facebook. Estamos como Fester México. Que nos sigan ahí para los siguientes webinars. Estamos en LinkedIn también como Fester México. Y también estamos en YouTube. Todos estos webinars están quedando grabados, ahí los pueden consultar. Y los otros webinars que hemos dado, ahí ya están, entonces los pueden revisar, pueden volver a verlos. Y pues bueno, ahí también van a encontrar mucha información valiosa. Por otro lado está nuestro correo de capacitación, que es capacitación-medio fester@henkel.com. En él podrán dar seguimiento a sus constancias. Las constancias, ya les dije, las reglas son permanecer más de 45 minutos en el webinar, y les llegará en los próximos días un correo para que la puedan descargar, la constancia. Entonces, bueno, eso es así está diseñado el sistema, y bueno, funciona adecuadamente. Les van a llegar estos correos. Pero, insisto, siempre y cuando hayan estado pendientes del webinar más de la 3/4 partes del tiempo. Entonces, bueno, siendo esto, pues yo les reitero mi agradecimiento por el tiempo que nos dedicaron. Espero que haya sido de utilidad. Anímense a instalar una azotea verde, así sea una de 4x4. Todas aportan, todas nos van a ir acercando hacia un mundo pues, más equilibrado, más sustentable. Entonces, pues bueno, los invito a que lo practiquen. Se puede hacer de manera sencilla. Entonces, bueno, y si no, pues estamos para apoyarlos. Yo soy Gerardo Rodríguez, les deseo un feliz viernes y un feliz fin de semana. Y pues nos seguimos viendo por acá.
Entonces, pues cuídense mucho. Saludos y bonito fin de semana.